Sean todos muy bienvenidos a este nuevo segmento donde recibirás instrucción, dirección y consejo de Dios por medio del Espíritu Santo. Cada impartición es dada con el propósito de edificar y alimentar tu vida espiritual. En cada mensaje recibirás palabras reveladas, testimonios y experiencias vividas. Todo esto y mucho más a la luz de la palabra. Dios le bendiga a mi gente, ¿cómo están? Que el Señor siga guardando sus vidas. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en esta nueva transmisión, en esta nueva entrega e impartición, en la cual tiene como tema el propósito del desierto. Este tema está dividido en 3 partes, pero en este momento vamos a hablar de la primera parte, que es trabajar y perfeccionar el carácter. El primer propósito del desierto, trabajar y perfeccionar el carácter. Ante todo, ponemos en este momento que esto todo en la mano del Señor. Que el Señor guíe este momento de impartición, que Él traiga revelación a nuestro espíritu, que Él nos ayude a que cada palabra sea sembrada en nuestro corazón, que Él abra el entendimiento de nosotros para que podamos recibir esta enseñanza que Él ha traído para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. De acuerdo a esta enseñanza del propósito del desierto, parte 1, que como dije, trabajar y perfeccionar el carácter, es la primera parte. Como texto base, nos dice aquí Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Bíblicamente, la palabra desierto representa un lugar de prueba, representa soledad y representa un encuentro con Dios. Cuando una persona está en medio de un desierto, está en medio de una zona desértica, donde no hay recurso para el sustento de una vida humana, todo se ve árido, todo se ve como una tierra estéril. El desierto en un tiempo de soledad, todos se van. Ya no están los amigos, ya no están las amigas, ya no están los familiares, hasta los padres en ese momento en la cual estamos pasando un desierto no están. Todos se van, todos se van. Y en el momento vemos como qué pasó aquí. Todos se fueron, todos me dejaron solo, me dejaron sola. Pero déjame decirte que en todo esto hay un propósito. Nada de lo que nos acontezca como hijo de Dios es en vano. Todo tiene un propósito. Porque todas las cosas le ayudan a bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Cuando nosotros leemos y vemos que el Espíritu introdujo a Jesús al desierto, nos podemos dar cuenta que Jesús no entró al desierto por voluntad propia, en cierta manera, ¿verdad? Sino que el mismo Espíritu de Dios lo introduce al desierto con un propósito. Debemos de saber nosotros que ese desierto que Jesús estaba, Él no tenía comida, Él no tenía agua, Él no tenía ningún sustento que pudiera alimentar su fuerza humana. Pero entonces, ¿qué era lo que estaba sustentando o sosteniendo a Jesús en ese momento? Cuando no había nada que pudiera sustentar su naturaleza humana. ¿Qué era lo que estaba sosteniendo a Jesús en medio de ese desierto? Lo que sostuvo a Jesús en medio de ese desierto, ¿saben qué fue? La acumulación de oración.
y la acumulación de la presencia de Dios que él cargaba por la relación íntima que tenía con su Abba Padre. Fue la fortaleza espiritual que tenía por la vida continua de oración que él vivía. Tal vez en ese momento él no tenía algo que comer para él fortalecer su naturaleza humana, para él sentirse con fuerza físicamente hablando, pero lo que sostuvo a Jesús, más que el alimento natural, fue el alimento espiritual, el alimento que fortalece nuestra vida espiritual. En Romanos capítulo 5, del versículo 4 y 5 nos dice: y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios, y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Romano nos dice que soportemos las pruebas, que soportemos las condiciones, que lo resistamos, porque de ahí vamos a salir aprobados en el nombre de Jesús. Tenemos que saber que Jesús era 100% Dios, pero también Jesús era 100% humano. Por lo tanto, habiéndose Jesús despojado de toda su grandeza, empezó a operar en su humanidad. Pero ante todo, aún operando en su humanidad, Él estaba dependiendo del poder sobrenatural del Padre. Jesús no tenía pecado, mi gente. Jesús no tenía ningún pecado. A Él no se le encontraba falta por cuanto la santidad estaba en Él. Sin embargo, fue necesario que Jesús entrara al desierto, porque como primicia de Dios, Él debía ser el primero que tuviera que enfrentar las adversidades o las condiciones que usted y yo estamos atravesando en este tiempo. Él era la primicia de Dios. Entonces Él debía de ser el primero que tenía que enfrentar esas adversidades que hoy en día usted y yo estamos atravesando. Porque siendo Jesús nuestro modelo por excelencia, Él nos enseña a nosotros a cómo accionar de acuerdo a esa voluntad perfecta del Padre. En cada temporada, en cada estación en que usted y yo nos encontremos, sabremos cómo manejarnos cuando vemos el modelo de Jesús, cuando vemos cómo Jesús actuó en esos momentos de desierto, en esos momentos que Él tuvo que atravesar aflicciones, cómo Él actuó. Y conforme veamos cómo Él actúa, entonces usted y yo sabremos cómo actuar cuando vengan esas temporadas o esas estaciones difíciles. Sabremos cómo comportarnos. Y es por esto que en medio de todo lo que podamos enfrentar, tenemos un abogado que está delante del Padre. Ese abogado nos entiende, porque Él tuvo que experimentar nuestra humanidad para que hoy en día fuera nuestro intercesor, aquel que está continuamente intercediendo delante del Padre a favor de cada uno de nosotros. Y ese abogado es Jesús. Jesús es nuestro abogado. Él es el que está intercediendo delante del Padre a favor de usted y de mí, porque Él conoce lo que es la naturaleza del humano. Él conoce esos momentos cuando vienen las aflicciones, porque Él tuvo que experimentarlo. Y como Él conoce cómo usted y yo nos sentimos cuando vienen esos momentos difíciles, por eso es que Él está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Ese es Jesús, nuestro Señor, nuestro abogado, nuestro intercesor. Entonces, ¿cuál es el propósito del desierto?
Me hablaste de todo esto, hablé de todo. Entonces, ¿cuál es realmente el propósito del desierto? El Espíritu nos entra a un tiempo de desierto. No es para que usted y yo perezcamos. No, ese no es el propósito. Tal vez en el momento que estemos en medio de esa prueba tan fuerte, pensemos, Señor, pero ¿qué pasa? Tú no nos has abandonado. En ese momento, cuando estamos en medio de ese horno de fuego, pensamos que el Señor nos abandonó. Pensamos que no le importamos, porque nuestra humanidad y en las debilidades que tenemos nosotros, pensamos que Dios nos dejó. Pero ese no es el propósito del desierto. No es que perezcamos, sino que seamos formados y que seamos perfeccionados conforme al carácter de Cristo. Ese es el propósito del desierto. En primer lugar, ser formados y ser perfeccionados para que tengamos el carácter de Cristo. Hay muchas áreas de nosotros que tienen que ser trabajadas. Hay áreas internas que aún siguen cautivas por el pecado. Y el Señor quiere remover de nosotros toda aquella cosa que nos está impidiendo avanzar, que nos está impidiendo crecer, tanto en nuestra vida espiritual como en el propósito en el cual fuimos predestinados para que usted y yo cumplamos aquí en esta tierra. El Señor quiere remover todas esas cosas que nos está impidiendo avanzar. Por eso es el propósito del desierto. En primer lugar es que nosotros seamos formados, que seamos trabajados por Dios, que lo que cargamos nosotros, que veníamos arrastrando aún desde el mundo, el Señor pueda removerlo, que todo lo que nos impide acercarnos a Él sea removido en el nombre de Jesús. Y por eso el Espíritu de Dios nos introduce en un desierto. Una vez estaba pasando yo un momento en mi vida. De repente surgió una aflicción, un quebrantamiento, una situación como esa que a veces suelen pasar de repente, que tú ni te lo esperas. Y yo digo, Señor, pero ¿por qué tú permites estas cosas? ¿Por qué permite que muy consecutivamente pasen situaciones en mi vida? Y a veces uno piensa que es por el enemigo, que el enemigo nos está atacando. Ciertamente recibimos ataques del maligno, pero a veces o muchas ocasiones en nuestras vidas estamos pasando situaciones y no es porque el enemigo le da la gana de entrarnos ahí. No, usted y yo somos hijos de Dios y el enemigo no tiene autoridad para hacer con nosotros lo que le da la gana, a menos que Dios le permita por un propósito. Y le dije yo al Señor, Dios mío, pero ¿por qué permite esto? Y entonces Él me da el pasaje, este mismo pasaje que yo le impartí, este mismo versículo como base de Mateo 4:1. Y me habla, el Espíritu introdujo a Jesús al desierto, porque mi enfoque era que eso venía por un ataque del maligno, que todo esto. Pero el Señor me hizo entender, yo permití que tú entraras a ese desierto, porque todavía hay áreas que quiero trabajar en ti. Todavía hay áreas que quiero perfeccionar en ti. Y lo que tú estás pasando no es para muerte, es para la gloria de mi nombre. Así me lo hizo ver el Señor. No es para muerte. Todo lo que permita el Señor en nuestras vidas es con un propósito. Es el propósito de formarnos. Es el propósito de perfeccionarnos para que tengamos el carácter de Cristo. También me habló y me dijo, cada cosa que tú pases va a traer en ti un nuevo aceite. Bíblicamente, cuando hablamos de aceite, representa unción, ¿verdad?
Eso es algo simbólico, representa unción. Pero cada cosa que usted y yo pasamos, Dios la permite con un propósito. Y cuando veamos que tenemos ataque, Dios también lo permite, porque de ahí Él va a sacar algo nuevo en cada uno de nosotros. Dios sacará algo nuevo y algo bueno, porque todo pasa con un propósito. Nada es en vano. Escucha esto. Todo aquel que en este momento está bajo el sonido de mi voz, escucha esto. Solamente los hijos permanecen en el desierto para ser transformados y para ser equipados por el Padre. Solo aquellos que son hijos confían en el Señor. Confían que si están en la mano del Padre, no van a perecer, aunque estén en medio del fuego, aunque estén en medio del desierto, no van a perecer. Los hijos conocen al Padre y saben que el Padre tiene cuidado de ellos. Pero aquellos que no son hijos, aquellos que no se le ha revelado quién es el Padre, aquellos que no se han dispuesto a conocer al Señor en intimidad, huyen del proceso, huyen del desierto, porque no aguantan la presión del quebrantamiento. No aguantan esa presión, porque solamente el resistir la presión del quebrantamiento, el resistir lo que uno siente en medio del desierto, solamente lo tenemos por medio del Espíritu Santo. Solamente esa fuerza la recibimos a través del Espíritu Santo. Es en el desierto que nuestras fuerzas son continuamente renovadas. Y esas áreas que se encuentran débiles a raíz del quebrantamiento que usted y yo estamos pasando, son fortalecidas cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. El Señor quiere fortalecer esas áreas que se encuentran débiles. Por eso es que hay gente que no aguanta el proceso. Hay personas que no aguantan el quebrantamiento, porque sí, ciertamente es doloroso y es fuerte cuando estamos ahí en ese momento de trituramiento, ¿verdad? En ese momento donde estamos quebrantados, sentimos que estamos rotos en 1000 pedazos, pero es necesario ese proceso de quebrar todas esas áreas, todas esas fortalezas que está compitiendo con lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Por esto es que son los hijos que permanecen para ser trabajados por el Padre. En las debilidades, muchas veces en esos momentos, decimos, Dios mío, y nos quejamos. Claro que nos quejamos, porque la debilidad nuestra humanidad, nos hace nosotros decir, pero ¿qué es esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué lo permite, Señor? Y el Padre, en cierta manera, nos hace entender y nos habla y nos dice, estoy trabajando contigo, estoy formando el carácter, estoy haciendo esto por un propósito. En muchas ocasiones, aún en medio del desierto, el Padre le revela a sus hijos cuál es el propósito de la cual están pasando ese desierto. El Padre le dice, estoy permitiendo que pase esto porque yo voy a hacer contigo esto que te estoy mostrando. Y Dios le muestra a muchas personas en visiones, en sueños, cuál es la obra acabada del Padre con esa persona. Porque todo es una transición. Y para llegar a cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, debemos de pasar esos momentos de desierto que nos están limpiando, que nos están preparando, pero que también nos están equipando para ser efectivamente funcional en la obra y en el ministerio que el Padre le ha placido entregarnos a cada uno de nosotros. Los hijos saben
que cuando el Padre le entra o les permite entrar en un desierto, es porque hay propósito, en medio. Y por eso el Señor permite esto, porque sabemos que nada es para muerte, sino que tenemos que o tendremos victoria en el nombre de Jesús de todo eso que estamos atravesando. Como hijo y como hija de Dios, si en este momento tú sientes que estás pasando un tiempo de quebrantamiento o de proceso que es permitido por Dios, ahora vengo a animarte a que te levantes y a que no desmayes. Porque aunque ahora tú no entiendas nada de lo que Dios está permitiendo que tú pase, más adelante tú vas a saber que todo fue necesario, que todo era necesario que acontezca. En cada temporada que te encuentre en este momento, Dios está y Dios siempre estará contigo. Recuérdalo, no importa en la temporada que hoy te encuentre, Dios está contigo. Él te seguirá fortaleciendo como Él lo has estado haciendo hasta ahora. Que aunque en estos momentos tal vez tú digas, no tengo fuerza para avanzar, no tengo fuerza para hacer nada, y no pueda tú levantarte porque te siente que desmaya a raíz de lo que tú estás enfrentando. Déjame decirte que Dios tiene el control, aún de las cosas que tú crees que es imposible que se solucionen. Dios tiene el control. No te rinda. Aférrate a tu roca eterna que es Jesucristo, porque Él va a sacar de lo que tú estás atravesando ahora. Él va a sacar una obra de arte y tú serás un testimonio vivo del poder sobrenatural del Padre y de lo que el Señor puede hacer con aquella persona que se le pone en sus manos. Serás un testimonio andante en el nombre de Jesús. Créelo y no te rinda, avanza y nunca te aparte de aquel que puede sostenerte y aquel que puede sustentarte, porque solamente podemos estar firmes cuando Jesús, nuestra roca, está en medio nuestro y está en nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos aprendido en este momento, puntos a recordar. Siempre recordar esto, que se ha sembrado, sellado en nuestro corazón, que sea arraigado dentro de nuestro corazón. En primer lugar, Jesús no tenía pecado. A Él no se le encontraba falta por cuanto la santidad estaba en Él. Sin embargo, fue necesario que Él entrara al desierto porque como primicia de Dios, Él debía ser el primero que tuviera que enfrentar las adversidades o las condiciones que usted y yo estamos atravesando en este tiempo. En segundo lugar, Jesús como nuestro abogado delante del Padre, Él nos entiende porque Él tuvo que experimentar nuestra humanidad para que hoy en día Él fuera nuestro intercesor, aquel que está continuamente intercediendo delante del Padre a favor de cada uno de nosotros. Número 3. El Espíritu nos entra a un tiempo de desierto, no para que perezcamos, que esto se nos quede siempre grabado en nuestra mente y sellado en nuestro corazón. No es para que perezcamos, sino para que seamos formados y seamos perfeccionados conforme al carácter de Cristo. Número 4. Recordar que el Señor quiere remover de nosotros todo aquello que nos impide avanzar y todo aquello que nos impide crecer, tanto en nuestra vida espiritual como en el propósito en el cual fuimos predestinados para cumplir antes de venir a esta tierra. Número 5. Solamente los hijos permanecen en el desierto para ser transformados
y para ser equipados por el Padre. Pero aquellos que no son hijos huyen del proceso, huyen del desierto, porque no aguantan la presión del quebrantamiento. Número 6. En el desierto nuestras fuerzas son continuamente renovadas y las áreas que se encuentran débiles a raíz del quebrantamiento son fortalecidas cuando estamos en la presencia de Dios. De acuerdo a todos estos puntos, a recordar, yo oro al Padre para que cada una de estas partes y enseñanza sea sembrado en tu corazón, para que estas palabras nunca se te olviden, si siempre las recuerdes, que cuando vengan esos momentos de desierto, de turbación, o tal vez te encuentre en ese momento de desierto, sepas y recuerde que Dios tiene el control de todo y que si el Espíritu de Dios nos introduce en medio de un desierto, en medio de un quebrantamiento, es porque algo hermoso Él va a sacar de esa situación. Algo glorioso Él está haciendo con cada uno de nosotros. Que en el momento no lo entendamos, que en el momento nos quejemos, pero luego vamos a dar gloria a Dios, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas van a ayudar a bien. No siempre vamos a entenderlo en el momento del quebrantamiento. Es como cuando una mamá está con dolores de parto. Sabe que dentro de su vientre carga un gran propósito. Sabe que dentro de su vientre carga algo hermoso. Sin embargo, los dolores en el momento la intranquilizan. No aguantan los dolores, pero es momentáneo. Es un dolor momentáneo que no es eterno. Porque luego que ese bebé nazca y esta mujer dé a luz, ya no se va a acordar de los dolores que tuvo antes de dar a luz. Ya no se va a acordar de esos malestares que tenía, sino que va a recibir con gozo a ese bebé que fue gestado por mucho tiempo, que aunque en esos momentos pasó dolores, situaciones, mareo, sin embargo, cuando tenga ese bebé, cuando tenga ese propósito, su gozo va a ser tan grande que no se va a acordar de esos momentos de quebrantamiento. Asimismo, yo oro en el nombre de Jesús, que tus fuerzas sean renovadas y que cuando tú tengas ese bebé en tus manos, ese propósito, tú vivas en victoria y tú vivas para darle gloria a Dios, que ese gozo también vendrá a ti y que tú glorificarás al Padre, de que tú, aun viendo que todo en el momento tornaba para mal, llegó el Cairo de Dios para dejarte saber que todo tornó para bien. Y que aunque en el momento tú no entendías nada, ahora tú lo estás entendiendo todo. Porque todo nunca fue para muerte, todo fue para un propósito. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte esta transmisión con otra persona, que tú pienses que esté en un momento de desierto. Yo sé que también le va a bendecir mucho esta impartición. O aún con otras personas que no tienen situaciones, pero siempre llega ese momento de desierto. Siempre llega esa temporada de quebrantamiento. Y esta enseñanza puede ser una medicina preventiva para esas personas que necesitan recibir esta impartición. Te invito a que te suscribas al canal, a que compartas, a que comentes, a que le des likes y comparte esta transmisión con otra persona. Activa las notificaciones para que tú estés pendiente de todas las enseñanzas que se estará transmitiendo de lunes a viernes por este canal.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en una próxima entrega. Gracias por haberte conectado a recibir esta impartición. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. En este momento quiero invitarte a compartir esta transmisión para que esta palabra también pueda bendecir a otras personas. No olvides darle like, comentar y suscribirte para que estés atento a cada enseñanza que estaremos subiendo de lunes a viernes a través de este medio. Escribe tus peticiones en los comentarios y estaré orando por ti. Le pido al Padre que cada semilla impartida pueda ser sembrada en tu corazón y los frutos sean visibles en tu vida integral. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega.